Muy bien, estamos entonces esta tarde reunidos para poder estudiar lo que es la palabra de Dios. En este caso, queríamos hablar acerca de la observancia del día sábado a la luz de las Sagradas Escrituras, a la luz de la Biblia. Tenemos aquí presentes a nuestro hermano Enrique Medina, desde Arequipa, a nuestro hermano Ronald Serna, desde Chiclayo, bueno, Lambayeque es la región, ¿no? Y mi persona, Samuel Figueroa, desde la ciudad de Lima. Entonces, teníamos cuatro preguntas, no, cinco preguntas básicas relacionadas a la observancia del día sábado, a la luz de las Sagradas Escrituras. Eh, Obviamente, son muchas más preguntas que se pueden hacer respecto a este tema que genera controversia en algunos grupos, ¿no? Que consideran que el sábado es de mucha importancia, ¿no? Pero vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras cada uno de estos puntos. ¿Están listos, hermano Ronald, hermano Enrique, o antes quieren decir alguna palabra? Saludarte, Samuel. Yo estoy ahorita estoy de la ciudad de Pacanguía, pero para adentro, en una zona rural. Acá viven mis padres y yo vivo en Chepén, que está aquí cerquita nada más. Está a una hora de Chiclayo más o menos, ¿no? Entonces un saludo cordial para Claro, ti y para mi amigo y hermano Enrique y para todos, ¿no? muy bien. Igualmente, mucho gusto, Ronald, Samuel. Es un gusto siempre compartir con ustedes, especialmente en esto que tenemos en común. Somos en realidad de distintos lugares del Perú, pero tenemos en común el amor y la pasión por la palabra de Dios, por el estudio, por el análisis. Así es que estoy muy contento y saludos a todas las personas que nos van a ver, ya sea a través de los videos, lo van a compartir, imagino. Un saludo a todos, de corazón. Muy bien. Y también está de más indicar que el objetivo del estudio es básicamente tratar de ser lo más imparciales posibles y apegados a lo que dicen las Sagradas Escrituras, al margen de si fortalezca nuestra posición o debilite nuestra posición. Es decir, nos vamos a guiar por lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Muy bien. La primera pregunta que queríamos resolver es la siguiente. ¿Es el sábado el sello de la ley? eh, que también se puede decir el decálogo, es el sello del decálogo. eh, y tenemos un texto base, ¿no? Que es Éxodo capítulo 31 versículo 17, donde se menciona que el sábado es señal, dice, es señales para mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Primero que nada, quisiera que, a ver, nuestro hermano Enrique y nuestro hermano Ronald nos traten de explicar a qué se refiere, qué es la ley exactamente. ¿El decálogo es la ley o es parte de la ley? Porque a veces hay cierta confusión, ¿no? De algunos grupos que creen que cuando hablamos de la ley estamos hablando únicamente del decálogo, ¿no? Entonces, Sí, hermano Ronald, por ejemplo, ¿qué nos podría decir usted respecto a qué es la ley dentro del Ajá. contexto bíblico? Ok, Samuel. eh, la ley es algo sustancial dentro del pueblo de Israel, es el pacto que Dios hizo con ellos, ¿no? Es decir, es el conjunto de normas eh, morales, ceremoniales, rituales, etcétera, que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y el principal centro, digamos, de eso, o el resumen de eso, la parte central es lo que se escribió en las tablas, ¿no? Que lo encontramos tanto en Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, que son los 10 mandamientos o también conocido como el Decálogo. De acuerdo. Entonces, para tener claro, la ley básicamente abarca lo que es el Pentateuco, en cierto modo, ¿no? Sí, todos los Dentro del escritos judaísmo, de... Sí, también hay que aclarar que cuando se habla de ley, tanto para los profetas del Antiguo Testamento como para los escritores del Nuevo Testamento, se puede referir a dos cosas, o al conjunto normativo total de que Dios hizo el pacto con Israel,
llamado también el Antiguo Pacto, ¿no? O también se puede referir a, a los libros de Moisés, ¿no? Al Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. ¿Por qué? Porque los libros contenían, pues, la normativa que Dios le dio a Moisés. Muy bien. Hermano Enrique, ¿tiene alguna acotación que hacer respecto a esta pregunta, respecto a la ley? Si hay Claro. si es equivalente al decálogo o son uno parte del otro. A ver, no voy a responder la pregunta, pero a ver, quiero un poquito contextualizar este asunto para que demos luego una respuesta más puntual, ¿no? Ponemos el contexto de que se dice que va a haber al final de los tiempos, un grupo de gente sellada o señalada. Entonces, este grupo de gente señalada o sellada, pues tiene una impresión, una marca en especial que es el sábado. Se dice que el sello de Dios es el sábado, que marca o que pone la diferencia entre aquellos que van a ser señalados para el reino de los cielos y aquellos que van a ser marcados con la marca de la bestia, pues para condenación eterna. Entonces, en ese contexto, pues se dice que el sábado es el sello de Dios. ¿Y cómo más o menos, o sea, cómo se enseña esto? Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, encuentra en Isaías 8:16. Entonces, inmediatamente se relaciona ese sello con el sello de Apocalipsis, sella a los hijos o a los siervos de Dios de las 12 tribus de Israel. Entonces, ese sello o esa marca es puesta en la frente de todo fiel observador del sábado, supuestamente, ¿no? O sea, el testimonio sella la ley entre mis discípulos. Y inmediatamente he escuchado también que se dice, pues, el sábado o el cuarto mandamiento contiene el sello de Dios porque tiene el nombre del gobernante, contiene la jurisdicción y el grado o autoridad que tiene, ¿no? El nombre, Jehová de los ejércitos, la autoridad o el territorio, dice, sobre todo el universo, los cielos y la tierra, y el grado que ocupa, pues, es Dios o creador. Entonces dice, ahí están los tres elementos básicos de un sello. En ese contexto, el mandamiento del sábado o el sábado, en realidad constituye o no constituye el sello del Dios vivo, mencionado en Apocalipsis, por ende. Muy bien, hermano Ronald, ¿usted qué podría decir respecto a lo que indica el hermano Enrique? Su audífono, el audífono, el micro. Ok, Ok. ahora sí. Decía que hay muchas cosas ahí que descascarar, digamos así, destrujar, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando se habla de sello en la Biblia hebrea, a veces se confunde la señal con el sello, ¿no? La señal pues era algo distintivo, algo recordatorio, visible del pacto, ¿no? Por ejemplo, tenemos en Génesis el capítulo 9 donde el arco iris era la señal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, después en Abraham, que fue la señal de la circuncisión, ¿no? Capítulos posteriores. Y también tenemos, ¿no? El sello, que ya tiene que ver con un asunto de una propiedad, ¿no? Pues que se usa en las cartas, en los documentos, ¿no? Cuando alguien sella algo que le pertenece, ¿no? Entonces hay dos palabras hebreas ahí para distinguir, ¿no? Ot y Jotán, ¿no? Entonces señal y sello, ¿no? Entonces eso primero, ¿no? Para desmembrar un poquito, ¿no? Después, el sábado, cuando aparece como el pacto entre Dios e Israel, no se muestra como un sello, sino se muestra como una señal, es decir, la palabra hebrea ot, ¿no? Es una señal entre Dios e Israel, tan igual como la circuncisión lo fue con el pacto de Abraham y tan igual como el arco iris en Génesis 9, ¿no? Con Noé. Entonces es la misma palabra que se utiliza, repito nuevamente, ¿no? Señal se utiliza para el sábado,
para el arco iris y para la circuncisión. No se utiliza sello, Jotán no se utiliza. Ya, entonces por ahí vamos primero eso. Luego, el sábado era una señal mosaica. ¿Por qué? Eh, Porque esa señal distinguía al pueblo de Israel de entre los demás pueblos, de entre los babilonios, egipcios y en fin, entre los demás pueblos, ¿no? Entonces, desde ahí quiere decir pues que era algo particular para Israel, no algo universal, ¿no? Entonces, desde ahí ya quitamos el sentido, digamos, espiritual, ¿no? Que aparece en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento aparece de manera espiritual. Si ustedes revisan Efesios 1:13 o Efesios 4:30, van a encontrar que dice ahí, fuiste sellado con el espíritu de la promesa. No, no dice acerca del sábado. ¿Por qué no dice acerca del sábado? Porque el sábado fue algo particular para Israel. En cambio, aquí en Efesios está hablando de algo universal. Y cuando habla de algo universal, dice que han sido sellados los cristianos, es decir, los seguidores de Jesucristo, con el Espíritu Santo. Después en Efesios 4 dice que no contristéis al Espíritu Santo, ¿no? Con el cual fuiste sellados, dice, ¿no? Otra vez no dice ahí con el sábado, ¿no? Porque eso es netamente particular de Israel. Y un texto más que me gustaría dar también es 2 Corintios 1:22. Eh, Ese versículo, parafraseándolo, dice que Dios nos ha sellado y nos ha dado en arras el Espíritu en nuestros corazones, ¿no? Arras es una garantía que tenemos. Entonces, nuevamente, no lo tenemos el día sábado, esa señal de Israel con Dios, sino que tenemos su Santo Espíritu como señal, ¿no? Entonces, eso es lo que yo encuentro. Eh, un poquito es amplio ese tema, pero trata de resumirlo, ¿no? Claro. Muy bien, entonces tenemos que dentro del antiguo pacto el sábado era un distintivo, ¿no? Del pueblo de Israel con respecto a todas las demás Correcto. naciones, ¿no? Los separaba básicamente de todas las demás naciones, ¿no? Que no tenían esa práctica, ¿no? Entonces no era una práctica universal, sino que según lo que indica el propio Éxodo 31 era una señal entre Dios y el pueblo de Israel, ¿no? No Para que con lo el pueblo de distinga de los Israel y demás el pueblo de pueblos, ¿no? Egipto. Claro, Exacto. Claro, porque si todos lo practican ya no hay distinción alguna, o sea, básicamente todos no son habría iguales. distinción, exacto. Sí. Ujú. Un Y detalle, un detalle, Samuel. Y para Ronald, sáqueme de la duda. En Isaías 8:16, la palabra ate testimonio sella la ley. ¿Está diciendo imprime la ley? O sea, de poner una marca, de poner una impresión. ¿O está hablando de ocultar, de cerrar la palabra en específico? No sé si la tienen. A ver, hay que Isaías, buscarlo, Samuel, búscalo, a ver. Yo estoy aquí con el dime, terminal. Estoy con el terminal eh, en mano. La palabra que ¿no? aparece es Khatam. Kjatam. Hatam, sí. Ah, sí, sí. Claro, habla de ese, Hatán es preservar, guardarlo. Esconder, ocultar algo. Eso es lo que veo en la literalidad. Entonces no trata de poner una impresión o sea, parece ser que no tiene nada que ver con la idea de sello que se está manejando, ¿no? O sea, en Apocalipsis. claro. Y otra cosa es, como dijo el hermano Ronald, es que en el Nuevo Testamento se indica claramente que el sello que distingue, ¿no? a los que creen en Cristo, ¿no? De todo el resto del mundo es el Espíritu Santo, ¿no? Y hay varios textos que respaldan esa idea, ¿no? Ujú. Lo que dijo Enrique es muy importante porque se traduciría mejor haciendo justicia al hebreo, utilizando la palabra Hatán como guarda, preserva mi instrucción, mi testimonio, ¿no? Es decir, es un mandamiento, pues, a no olvidarse.
¿Cuáles instrucciones? Pues todas las instrucciones proféticas mosaicas, ¿no? Es lo que se está señalando ahí. Sí, y de hecho hay algunas traducciones que lo hacen de esa manera. Lo traducen Entonces, bien, sí. sí, entonces ya nos evitamos o de alguna manera se evitan utilizar la palabra sella la ley para que no haya una interpretación inadecuada del asunto. Entonces, y eso se Sí, así ve. es. Cuando usted revisa otras versiones, se da cuenta que dice preserva, guarda, oculta, inclusive me parece encontrar una versión. Muy bien. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta que tenemos. Es la siguiente. ¿Es el decálogo de existencia eterna? Hay un texto que se cita aquí, Salmo 111, versículos 7 y 8. Las obras de su mano son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Quiero más o menos aclarar que el término que se utiliza aquí como mandamientos proviene de la raíz hebrea pikut, eh, que no está vinculado con los mandamientos dados en el Sinaí, que tienen como raíz mitzvah, el cual se indica en Éxodo 24:12, y tampoco se estaría haciendo referencia al decálogo, que como sabemos, en el texto hebreo se le cita como proviene de la raíz dabar, ¿no? Que habla de las palabras de Dios. Entonces, como que no hay una relación lingüística entre estos mandamientos y los mandamientos que fueron dados en el Pentateuco, y tampoco hay una relación lingüística con el decálogo. Entonces, no se podría establecer una relación entre ambos, ¿no? Además, no sé si nos pueda comentar algo adicional, Ronald, pero antes quisiera añadir un texto, ¿no? El texto de Deuteronomio 5:3, el cual indica que el pacto que se hizo en el Sinaí no es un pacto que Dios haya hecho con los antepasados de los israelitas. Es decir, que da a entender de que este pacto hecho en el Sinaí no se hizo con los patriarcas bíblicos y por lo tanto los patriarcas bíblicos no estuvieron o no observaron exactamente las mismas leyes que fueron dadas en el Sinaí. Y por lo tanto, dado que estas leyes tienen un punto de partida, no puede ser por definición eterna. ¿O me equivoco? ¿Qué nos puede comentar, hermano Ronald, respecto a esto? Sí, sino que lo apago el audio por lo que hay voy aquí. Bueno, sí, No hay problema. dos cosas, ¿no? Una cosa que dijiste que es bien, bien importante, que cuando habla de ley ahí en los salmos, está hablando de instrucciones en general, ¿no? Las instrucciones que Dios había dado a su pueblo a través de sus profetas, y son muchas. No solamente se está refiriendo a algo específico, sino más bien tiene que ver con algo eh, moral, con algo de una obediencia, una lealtad, ¿no? Entre esa persona y Dios, ¿no? Ahora, lo segundo, para la palabra que se utiliza perpetuo, es una palabra muy conocida, ¿no? Me acuerdo cuando llevé Hebreos, el curso de Hebreos 2, ahí lo tocamos. Y nuevamente en Hebreos, nuevamente. Pero bueno, existe esa confusión porque Olán se piensa, ¿no? Por algunos grupos, como los adventistas, por ejemplo, que significa para siempre. Y Olán no significa para siempre, sino es algo por un tiempo indefinido. Es decir, tiene un término, pero no tiene un tiempo definido. Por decir, puede durar 10 años, puede durar 20, puede durar 3, 4, 5, 6 siglos, etcétera, pero va a terminar, ¿no? Entonces, la palabra Olam, por ejemplo, a ver, vamos a ver algunos ejemplos. Éxodo 40:15, que es el más clásico, ¿no? Donde dice que el sacerdocio arónico es perpetuo y se utiliza Olam. La pregunta es, si es perpetuo para siempre ahí, Olam, entonces quiere decir que el sacerdocio arónico debe continuar, ¿no? Pero nosotros sabemos pues que Olam no se refiere a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 7 dice que ese sacerdocio fue reemplazado, ¿no? Otro texto
Levítico 16, que es el capítulo del Yom Kippur, ¿no? Dice que el Yom Kippur será por estatuto perpetuo. Otra vez utiliza Olán. Y la pregunta ¿es que se continúa o es que este mandamiento o este ritual es perpetuo? Colosenses 2:16 y 17 dice bien claro, esos fueron sombras de lo que ha de venir. Y por último, tenemos un ejemplo bien clásico que también puede ser, Olán puede ser corto, no necesariamente de muchos siglos. Cuando estuvo Jonás dentro del pez, del gran pez, bueno, algunos dicen que fue una ballena, ¿no? No sé qué fue. Pero cuando Jonás estuvo dentro del pez, dice que Jonás estuvo para siempre. Otra vez utiliza Olán, ¿no? Y nosotros no sabemos que él estuvo para siempre, solamente estuvo 3 días, ¿no? Entonces, creo que hay que esas dos consideraciones tener a la hora de leer los salmos, ¿no? Número uno, que ley se refiere a instrucciones, en general algo moral, de obediencia, de práctica, ¿no? Que le fue dado a esa persona. Y número dos, que Olán no significa para siempre. Muy bien, hermano Enrique, ¿alguna acotación que quiera hacer respecto a esta pregunta? No sé si pudiéramos de alguna manera, cuando se habla, pues, tus mandamientos son afirmados para siempre o eternamente. Si hay alguna evidencia en la Biblia de cuándo empieza aquello, de cuándo es entregada la instrucción y hasta cuándo está vigente la instrucción. No sé si los hermanos tienen alguna cita bíblica para que o sea, bueno, se entiende ya de antemano que pues no necesariamente es para siempre, sino que debe tener su caducidad, llamémosle así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿para cuándo es dada la instrucción? Me parece que tenemos el libro de Gálatas 3:17. Me parece que hace mención a que la ley fue traída 430 años después de Abraham, de la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, pues si la ley fue traída recién, es obvio que no era eterno, no era desde siempre, ¿no? Porque la idea de eterno que manejamos o que se maneja de alguna manera es desde siempre y para siempre. También eterno es entendido de aquí para siempre, ¿no? De aquí en adelante para siempre. Entonces, pero como les digo, Gálatas 3:17 de alguna manera nos dice pues que la ley vino 430 años después de Abraham, lo cual pues ya nos da una claridad de que no fue desde atrás, ¿no? Sino desde ahí, desde ese momento. ¿Hay algún texto que indique que de alguna manera eso cesa en algún momento? Quisiera citar lo que es Gálatas 3:19, a ver si Ronald nos puede comentar un poco al respecto. Gálatas 3:19 dice lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Fue añadido por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Entonces, pareciera este texto mencionar un límite para la ley, ¿no? Es decir, fue dada por las transgresiones hasta que, o sea, como que estuviera poniendo un límite a esta ley que menciona Pablo, ¿no? Hasta que llega básicamente la iluminación, es decir, la figura a la cual toda la ley está apuntando, ¿no? Que era Cristo, ¿no? ¿Qué nos podría comentar, hermano Ronald? Sí, la ley era imperfecta, ¿no? Incluso habla que fue dado por las transgresiones, ¿no? También era imperfecta la ley, este, cuando estaba en preceptos, en normativas de rituales. Por ejemplo, ¿se acuerdan por qué es que se hacía el sacrificio diario? Hebreos dice porque eran imperfectos, no podían llegar a ser la totalidad de perfección. Siempre, incluso habla también de los sacerdotes que eran seres humanos, imperfectos. Es decir, esa ley que se da o ese pacto con todas sus normativas se da en una cierta cultura,
se da en un cierto pueblo y se da en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Cuando algo es imperfecto, algo es transitorio también, ¿no? Es como cuando vamos a reparar algo, ¿no? A veces no tenemos, digamos, suficiente dinero o tenemos, de repente queremos comprar una casita, ya una casita pequeña hasta yo tener un dinero para comprar una mayor. O es decir, es transitorio, es imperfecto, ¿no? Entonces, no vamos a decir que el santuario, esa carpa, con esos sacrificios eran perfectos por el amor de Dios, ¿no? Entonces, eso realmente era simplemente una ilustración, unas figuras, y cuando viene Jesucristo, pues es una realidad, ¿no? Es como que antes veían la foto y cuando viene Jesucristo ya lo conocen en persona, ¿no? Entonces, es importante también lo que dijo, preguntó el hermano Enrique. Moisés lo dice, ¿cuándo se inicia, no? Él lo dice bien claro, dice que no se inició con Adán y Eva, ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob. Bueno, lo dice de otra manera, dice, el pacto no fue hecho con vuestros padres, es decir, no fue con Abraham, no fue con Isaac, no fue con Jacob, sino con nosotros hoy. Y utiliza la palabra hoy, en ese momento. Eso está en Deuteronomio 5, ¿no? Al iniciar el decálogo, él lo dice, ¿no? Hoy dice ha sido dado. Y si vemos en Éxodo las instrucciones, se da a partir del 20, el 21, el 22, el 23 y cierra con el 24. Entonces, ahí quisiera hacerme yo mismo una pregunta que también es clásica, ¿no? En el adventismo, que se utiliza Éxodo 16. Y dice, pero si recién comienza el sábado en Éxodo 20, ¿por qué es que ya está en el 16? ¿No? Preguntan eso. Y si revisamos el capítulo 16, es un mandamiento para una cosa específica. ¿Cuál? Recoger el maná, ¿no? No es para 6 días trabajarás, no. Es que el séptimo día no puedes recoger el maná. Es algo bien específico. No puedes recoger el maná. Entonces, es una prueba de lealtad, de obediencia que se da en un ámbito específico. Y la prueba de que, después vino Sí, Samuel, justamente viendo ese asunto, parece ser que Nehemías menciona un detalle interesante al hablar del sábado. Y me parece que dice el sábado que tú les enseñaste, y haciendo referencia al Éxodo, al momento del Éxodo, que Ujú. Dios como que recién les enseña el sábado. Claro, de hecho que básicamente no sabían cómo guardar el sábado porque se les empieza a dar órdenes poco a poco, ¿no? O sea, primero en Éxodo 16, luego en Éxodo 20 y más adelante también se les instruye respecto a otros puntos que también tienen que observar con respecto al día sábado, es decir, como que es una instrucción progresiva, ¿no? Incluso, por ejemplo, Nehemías, como tú dices, da nuevas instrucciones también respecto a la observancia del sábado, porque de lo contrario no tendría sentido el hecho de que Nehemías les diga, ¿saben qué? No pueden meter o sacar cargas de la ciudad en el día sábado, no pueden abrir comercios. Si es que les está indicando eso es porque seguramente no tenían muy claro cuál era el alcance de esta ley, es decir, tenían que ir este, añadiendo datos adicionales con respecto a este mandamiento. O sea, no era completamente claro desde un principio, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante respecto a cómo se debe observar el día sábado según la ley y según lo que enseñan los judíos, ¿no? disculpe, se me Hermano había Ronald, ido la señal. dígame, hermano Ronald. Se me había ido la señal, no sé hasta dónde me habré quedado. Sí, sí, justamente estabas por explicar esta parte importante, ¿no? Respecto a la ley, ¿no? A la perfección de la ley. Eh, pero también quisiera citar unos textos antes para ir terminando esta parte y no extenderlo demasiado porque ya no queda mucho tiempo. Eh,
Bueno, la verdad nos vamos a extender, pero Hebreos, por ejemplo, capítulo 7 versículo 12 dice, ¿no? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, dice Hebreos, ¿no? Y más adelante dice en el versículo 18 queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, ¿no? Eso es lo que indica Hebreos. Pero bueno, eso podemos ir analizando quizás en otras oportunidades, ¿no? Y el hermano Ronald ya nos estaba adelantando a la siguiente pregunta respecto a si el decálogo es una ley perfecta, ¿no? El decálogo es una ley perfecta. eh, en primer lugar, citando el texto de Salmos 19, 7 y 8, que habla de que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En este caso sí se menciona el término Torah y el término mitzvah, ¿no? Que abarca lo que es la ley y los mandamientos. Eh, pero también deberíamos ver en qué contexto está escrito esto, ¿no? Porque si analizamos todo lo que abarca la ley en general, o sea, la Torá, ¿no? Hay muchos aspectos que dentro de nuestro tiempo serían completamente inaplicables, ¿no? Serían completamente condenables. Por ejemplo, ¿no? La ley mandaba la pena de muerte en caso de adulterio, regulaba la esclavitud, eh, también se menciona lo que es la Guerra Santa con el fin de exterminar a naciones paganas. Se menciona a la mujer como propiedad en ciertos contextos, como en el caso del 10.º mandamiento del Decálogo. No es una propiedad, no es, era básicamente una persona de segunda clase, ¿no? Estaban básicamente en la base de la pirámide social, por decirlo así, ¿no? No tenían ni voz ni voto. Eh, y también, por ejemplo, hay un texto que es bastante polémico, que menciona de que forzar a una mujer no comprometida a tener intimidad no implicaba consecuencia legal grave. Y yo he revisado varios textos y hablan de forzar a la persona. O sea, no como es como un acto voluntario, sino básicamente de forzar o apoderarse o básicamente Una manipular. violación. Claro, algo así, ¿no? O sea, como que da a entender eso, y no solamente eso, sino que el hombre tenía que tomarla como esposa, ¿no? O sea, tenían que casarse esas dos personas. Entonces, como que este tipo de asuntos, dentro del contexto del Antiguo Testamento, de esas épocas, estamos hablando de hace casi como 3.500 años, pues tenía sentido para esa sociedad donde pues la mujer no tenía muchos derechos, ¿no? Pero en la actualidad sería básicamente cárcel, ¿no? Para quien quisiera aplicar algo así, ¿no? Entonces, eh, Mm, y además de eso, y ya de ahí me hacen los comentarios, en Mateo 5 Jesús reformula algunos puntos de la ley, ¿no? Dice, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, ¿no? Entonces, hermano Ronald, ¿qué nos podría adicionar con respecto a lo que ya más o menos nos estuvo adelantando, ¿no? De que la ley es perfecta, la ley, tal cual está en el Antiguo Testamento, o qué es lo que sucede aquí. Claro, la ley es perfecta y a la vez también provisoria, ¿no? Es digamos que es íntegra, es completa, es sin defecto, pero eso no significa que está exento de cambios, ¿no? Por ejemplo, en el libro de Números dice que el sacerdocio de Aarón es perfecto y aparte dice que es perpetuo. Es perfecto y perpetuo, dice ahí, ¿no? Entonces, si fuera perfecto y perpetuo en realidad, no necesita, mira, si fuera perfecto no necesitaría más sacrificios, solamente uno. Y si fuera perpetuo, pues tendría que continuar, ¿no? Entonces hay que ver el verdadero sentido de esas palabras, ¿no? Era perfecto y perpetuo para ese pacto, bajo esas circunstancias, bajo ese contexto, ¿no? Donde pues había la poligamia, había la violación, ¿no? O sea, evitabas pena de muerte por casarte con el violador y etcétera, ¿no? Había cosas que son absurdas hoy en día,
pero se consideraba pues perfectas y perpetuas en ese instante, en ese contexto. ¿Por qué? Porque cumplían un propósito. Como dice Pablo, no sé si es en Colosenses, me parece, dice que tuvo gloria, dice, ese pacto, ¿no? Hasta cierto momento. Entonces, fue en gloria, digamos, fue perfecto, fue perpetuo, ya sabemos el significado, ¿no? Perpetuo es indefinido, pero tiene su fin, tiene su inicio y tiene su fin. Y sabemos que perfecto ahora es en base a esa circunstancia, ¿no? De repente alguna cosa podemos hacerla en este momento, digamos, hacemos una investigación, ¿no? Descubrimos y para nosotros es perfecto, pero de aquí a 20 años se descubre que hay una cosa mejor o eso está mal. Entonces fue perfecto para nuestro momento, ¿no? Igualmente, entonces esa ley fue perfecta pues para Israel, pero para ahora es absurdo. Incluso hay la pena de muerte, incluso está la esclavitud y hay un montón de cosas que hoy en día no lo aprobaría nadie, ¿no? Sería descabellado totalmente, así que decir que es perfecto en el sentido pleno y es perpetuo en el sentido de eterno sería contraproducente, ¿no? Muy bien. Hermano Enrique, ¿qué nos podrías comentar un poco respecto a esto, respecto a la perfección de la ley, ¿no? Sí, O- rapidísimo aclarar que la palabra que aparece aquí como ley es Torah. Para las muchas personas que teníamos en mente cada vez que nos citaban la palabra ley, pensábamos que se refería al decálogo. La palabra que aparece aquí es Torah. Entonces, no necesariamente está hablando del decálogo, sino está hablando de en conjunto toda la instrucción. Número uno. Y si dices que la ley es perfecta, pues tienes que incluir a todo, pues a toda la instrucción. Los 10 mandamientos y todo el resto de 603, 13, 14 leyes, ¿no? Entonces, eso primero. Número 2, hay que ver el sentido en el cual está hablando el autor del Salmo. Porque, pues yo inspirado en una muchacha, puedo hacer referencia a que es la chica perfecta. Y no siempre serlo, no siempre serlo. Entonces, en el libro de los Salmos se utiliza un lenguaje un tanto poético y hay que considerar eso. Y también hay que considerar lo que dice en Ezequiel 20:25. Dice, por esta causa, aún dice, tuve que darles mandamientos que no eran buenos y leyes por las cuales no se podía vivir. Si ya un profeta te está diciendo eso, o sea, hay que considerarlo, ¿no? Hay que considerarlo. Entonces, para mí, lo más lógico, bueno, sería cuestión de hacer un análisis más profundo. Yo no conozco las lenguas, el hebreo, ¿no? Pero lo que leo de allí, más hay que considerar, pues, que David o el salmista está hablando en un lenguaje un tanto más poético y no tanto un lenguaje literal como para tomarlo al pie de la letra. claro. Muy bien, y algo más que quisiera añadir es que los propios rabinos, o sea, los propios rabinos judíos, hacían interpretación de la ley como para aliviar un poco el peso que tenía la ley sobre quienes quisieran practicarlo, porque, por ejemplo, ya los judíos en la época en la cual, de la dominación romana, no es que pudieran aplicar la ley judía en toda su plenitud, ¿no? Porque ya estaban bajo una jurisdicción externa, no es que podrían, por ejemplo, cuando toca enviar a la muerte a nuestro Señor Jesús, no es el Sanedrín el que decide la muerte o no, es el Imperio Romano, ¿no? Claro, obviamente por instigación de las autoridades judías, pero las autoridades judías no tenían posibilidad de ordenar la muerte. Sin embargo, por ejemplo, en casos de adulterio, la ley ordenaba la muerte de la persona, pero ya las autoridades judías no tenían ese poder de ordenar la muerte de alguien.
¿no? Porque ya habían otras leyes adicionales que tenían que observarse, ¿no? Entonces ya era inaplicable, por decirlo así, ¿no? Y al igual que esto, pues habían cosas que eran difíciles de aplicar en la ley porque a veces podían parecer muy extremas. Hay un libro que no recuerdo muy bien quién es el autor, pero trata sobre las tradiciones, la importancia de las tradiciones judías, la interpretación de las tradiciones judías, y él mencionaba, por ejemplo, de una de las leyes del Antiguo Testamento que indicaba que si había un hijo que era contumaz, glotón y borracho, que los padres tenían que sacarlo ante los ancianos, juzgarlo y apedrearlo entre todos, ¿no? Hasta que muera, ¿no? Y este doctor, voy a buscarte más adelante el libro, ¿no? Pero este doctor menciona que había dificultades para poder ejecutar esta ley, porque en primer lugar, ¿cómo determinas que una persona es glotona y borracha? ¿Cuál es el límite? La ley no indica cuál es el límite exacto entre una persona glotona y borracha, es decir, si alguien come 2 platos, si es glotón o necesita comer 3 o 4 platos. No había una definición exacta. ¿En qué punto una persona está borracha? ¿Cuando tomó 1 o 2 copas o cuando se tomó ya una tinaja, 2 tinajas? ¿En qué momento? ¿Cuál es la distinción? ¿No? Entonces, como que había ciertas dificultades, ¿no? E incluso los rabinos judíos mencionan que hay 2 leyes dentro del Antiguo Testamento. Una de ellas es la ley oral y otra es la ley escrita. La ley escrita la teníamos ahí y la ley oral es lo que más adelante tomó forma, que es la Mishnah, ¿no? Y que es como que una interpretación y una aplicación nueva de las leyes, ¿no? Es una reinterpretación de todo lo que estaba escrito y como que le da un nuevo sentido, ¿no? Pero más o menos como que muestra que la ley no es, o sea, no es tan perfecta, sino que necesita ciertos comentarios, análisis y ajustes, ¿no? Tal como lo hizo en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesús, ¿no? Hizo varios ajustes, ¿no? Por ejemplo, respecto al divorcio, en el Antiguo Testamento el divorcio se podía dar por no había un motivo exacto, no estaba especificado cuál era el motivo. Y había muchas corrientes rabínicas, ¿no? Había una escuela por acá, otra escuela por allá, cada quien con su propia definición de cómo darse el divorcio. Y Jesús viene y básicamente elimina el divorcio por cualquier motivo, sino que establece, renueva esa norma, ¿no? Muy bien. Ya casi no nos queda mucho tiempo, así que solamente sería de ser la última pregunta y nos vamos. Y yo creo que esta es una pregunta bastante sencilla, ¿no? La pregunta, ¿es el mandamiento del sábado el más importante de todos? ¿No? Responderíamos a esta pregunta y lo demás ya, las demás preguntas podemos resolver en otra oportunidad. ¿Qué ¿Qué es el dirá mandamiento del Enrique, sábado el más pues? importante de todos? ¿Qué dirá Enrique? A ver, hermano Enrique. Hermano Ah, Enrique, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos si analizamos la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia respecto a cuál es el mandamiento más importante? sí, bueno, voy a tomar en consideración la visión de la religión A y de la religión R, Ujú, para que no, ya me dijeron no mencionen las palabras y bueno, voy a mencionar A y R. ujú, Con respecto a esto, algún ser muy importante de allá, pues vio el decálogo de piedra en el santuario celestial y ve que un mandamiento brilla más que el resto de los demás. Pues es así que tanto la religión A como la R son llamadas por ese mandamiento, ¿no? Entonces, como que se le da cierta preponderancia tremenda, ¿no? Para lo cual, pues, yo me di la molestia de revisar en el Strong si efectivamente ese mandamiento, el cuarto, en la Biblia era el más mencionado o había otro mandato que era mucho más mencionado que ese. Y sí, pues efectivamente, estadísticamente hablando, el segundo mandamiento ocuparía el primer lugar en importancia con respecto al resto. Entonces, ¿por qué? Ha sido el más reclamado por Dios. Siempre decía, oye, no vayan a la idolatría y los encontró idolatrando y corregir la idolatría y eso siempre ha sido el afán, por al menos de todo el Antiguo Testamento, sobre la idolatría. Pero con respecto al cuarto mandamiento hay ciertas ocasiones que se lo hace mención
pero no es comparable con el mandamiento de la idolatría. Entonces, parece ser que no. Ahora, yo me gustaría que comente, Ronald, con respecto a qué Jesús, se le hizo la pregunta específica a Jesús, ¿no? Ahí se le hizo Eso una te iba a pregunta decir, específica. eso te iba a decir, Sí, Enrique. Me quitaste las sí, palabras de la y yo boca. quiero que vayas ahí, yo quiero que vayas ahí, por eso es que me fui por el otro Yo, Ya, lado. ya, yo hermano creo que Ronald, hermano Ronald, sí, antes de que hagas el comentario final, voy a citar el texto bíblico, ¿no? Más o menos al que está haciendo referencia Enrique, y tú haces el comentario respecto a esto. ok. El texto bíblico lo encontramos en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, donde dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a esto: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, ¿no? Ahí está. Y estos dos mandamientos los encontramos no dentro del Decálogo, porque está uno en Levítico 19:18, donde dice: no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Esa cita hace Jesús, Levítico 19:18. Y hace también la cita de Deuteronomio 6:5. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. En ningún momento cita el decálogo. ¿Qué nos puedes comentar respecto a Claro. esto, hermano Ronald? Y por eso, con eso cerramos Sí, todo. no quiero agregar nada a lo que dijo Jesús, es muy claro, ¿no? Jesús es bien tajante, ¿no? ¿Cuál es el mayor mandamiento? El sábado, no dijo eso. Ya es muy claro Jesús. Ahora, otra cosa, ¿no? Decir, ahora, digamos, una conjetura, agregarle, ¿no? Y decir, no, pero el sábado es señal del pacto, entonces por eso tiene que ser lo más importante. Error también, ¿no? Porque lo que cita Jesús es del pacto antiguo, lo que cita Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo y amarás a Dios, es del pacto antiguo, ¿no? Ahora, es lo mismo como que dijeran del pacto con Abraham. Ah, dice, la señal fue la circuncisión. Entonces, como fue la circuncisión, lo más importante es la circuncisión. Nuevamente cae en el mismo error, porque lo más importante en el pacto abrámico no fue la circuncisión, sino fue la fe y la obediencia hacia Dios, ¿no? Entonces, en resumen, te puedo decir, Samuel, Enrique, lo más importante es lo que dijo Jesucristo: amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, y amar a nuestro prójimo, a Samuel, a Enrique, al adventista, al mormón, al testigo, a todos, a todos. Muy bien. Entonces, estas son las preguntas que hemos podido resolver en esta tarde. El tiempo no nos ha alcanzado. Hay otros compromisos que se tienen que cumplir, ¿no? Pero gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de hacer este estudio y que esperemos que sea de alcance para muchas personas y para beneficio espiritual, ¿no? De las personas que están oyendo, ¿no? Muy bien, hermano Ronald, hermano Enrique, que tengan ustedes muy buenas tardes, que Dios los bendiga grandemente y bueno, que Dios nos acompañe siempre en todo momento. Hasta una Hasta próxima la próxima. oportunidad. Bendiciones a todos.